su lastimada credibilidad. Grábenos, don David. Martí Batres, el senador de Morena, Martí Batres, escribe un contundente artículo de opinión en el periódico El Universal. Se lo voy a compartir y espero que mi equipo en estos momentos me ayude a conectarme con el senador Martí Batres, porque fíjese cómo lo titula: El montaje de Loret contra la 4T. Y se lo voy a leer. Lo que difundió Carlos Loret de Mola contra Irma Sandoval y John Ackerman es un ejemplo de cómo se construye una falsificación. No es una investigación, no es un reportaje, es un montaje. Y precisamente saludo vía telefónica a Martí Batres, senador de la República de Morena, quien escribe este contundente artículo, pues, sobre un Loret de Mola que está en la lona. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes. Oiga, pues, ¿cómo ve a los montajes? Estoy leyendo su artículo y me sorprendió lo contundente y fuerte contra el supuesto periodista o pseudo periodista. Sí, es que desde que vi el supuesto reportaje de Lord Montajes, pues me di cuenta de que había una serie de engañifas burdas y obvias. A veces en las marañas de los dimes y diretes no se advierten los trazos finos de estas maniobras. Entonces me propuse develar la situación y exhibir cómo se construyó este montaje. Y así me fui paso a paso. Es una mentira sobre mentira. La mentira fundamental es decir que los bienes de este matrimonio de John e Irma valen 60 millones de pesos. ¿Quién lo dice? ¿Dónde dice eso? ¿De dónde salió esa verdad, entre comillas? La inventa Loret. Él se convierte en un valuador repentino, pasa de periodista a valuador inmobiliario, y él decide que esos bienes inmuebles tienen ese valor, y a partir de esa mentira construye las demás. Entonces, sus bienes cuestan 60 millones de pesos, luego entonces, ¿de dónde sacaron esos 60 millones? Entonces, no declararon lo que realmente tiene, entonces reciben recursos de quién sabe dónde. Entonces, así se construye el montaje de Loret, saltando de una mentira a otra. La más burda tiene que ver con un predio que es producto de la lucha popular de los padres y amigos y compañeros de los padres de Irma, porque don Pablo Sandoval Ramírez era activista universitario, y es un predio que está en una colonia muy pobre de la ciudad, y según Loret cuesta 6 millones de pesos. Es otra falsificación. Y además es falso que se lo hayan regalado, como él dice. Es mentira sobre mentira, calumnia sobre calumnia. Eso no es periodismo. Esas son estrategias políticas de grupos muy poderosos económicamente que están dolidos y usan la voz de Loret para expresar su dolor. O sea que no es el veneno de Loret contra López Obrador o contra la 4T. Está actuando como mercenario, me está diciendo usted, de grupos políticos y de poder. Esto es fuerte, senador. Bueno, pues estamos en un contexto en el que hay una serie de damnificados que expresan un fuerte dolor por las medidas que se están tomando. Y ese dolor se expresa de alguna manera. Y se expresa a través de este tipo de supuestos reportajes. Por ejemplo, y de otras formas, pero esta es una de ellas. Senador, sé que tiene muy poco tiempo. Opinión, si me permite, sobre el atentado contra Omar García Harfuch ahí en la Ciudad de México, un hecho que simbra a todo el país. Para empezar, expresamos nuestro apoyo a la jefa de gobierno. Hoy por la mañana, en cuanto supimos de esta situación, inmediatamente
nuestro apoyo total para la jefa de gobierno para que enfrente esta situación. Deseamos la pronta recuperación de aquellas personas, especialmente elementos de seguridad que quedaron heridos. También deseamos que se hagan prontas investigaciones, se localice a los responsables y se les castigue conforme a la ley. Eso es lo que considero que debe hacerse. No aventuro más porque finalmente hay investigaciones que se tienen que realizar, pero pues esas investigaciones ya nos dirán qué es lo que ha sucedido. Es probable que estén precisamente pues afectando a mafias del crimen organizado con las acciones que están realizando desde el gobierno de la ciudad. Entonces vamos a ver qué nos sigue informando la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos al tanto para apoyar. Ha dado una serie de cifras en días pasados sobre los resultados de su gestión, especialmente una significativa disminución en el número de homicidios. El punto más bajo, cuando más se logró avanzar en la lucha contra los homicidios, que es un delito muy violento, fue en la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y se mantuvo en los años siguientes esa tendencia, y durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México volvió a crecer la cifra, el índice, la tasa de homicidios en la ciudad. Ahora nuevamente está bajando durante esta administración de Claudia Sheinbaum, y es importante que tenga éxito en estas tareas de seguridad, pues precisamente para proteger a la ciudadanía. Es muy importante. Pero qué asqueroso que las Mariana Gómez del Campo, que Sergio Sarmiento, que Pascal Beltrán del Río se burlen de lo de abrazos, no balazos, y que si bien en la oposición le piden al gobierno federal que haga algo, también se oponen a que la Marina y que el Ejército ayude en labores de seguridad. La verdad que es deleznable la burla y es incomprensible la hipocresía de estos personajes. Bueno, yo recordaba una paradoja en un tuit que escribí hace unos días, en el sentido de que ahora el PAN se opone a que el ejército participe en tareas de seguridad pública. Sin embargo, resulta que en años pasados, cuando se violaban los derechos humanos, que había matanzas y desapariciones, el PAN estaba a favor de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Nunca pudo corregir las violaciones a los derechos humanos. Sin control, sin reglas, alentó la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública e hizo al país depender de esa participación de las Fuerzas Armadas. El PAN junto con el PRI aprobaron la Ley de Seguridad Interior, inconstitucional, que la propia Corte declaró inconstitucional, y es hasta ahora, durante esta administración, durante este breve lapso, que se ha dado una transformación muy interesante en varios sentidos. El Ejército participa en tareas de seguridad pública, pero tiene dos límites muy importantes. Un límite temporal, porque dicha participación termina a mediados del año 2024, es decir, antes de que termine la administración del gobierno federal de López Obrador, el Ejército tendrá que estar fuera de las tareas de seguridad pública, es decir, que ahora hemos acordado tiempos para desmilitarizar la seguridad pública. Y hay otro límite importante, que es el respeto a los derechos humanos. Ahora las Fuerzas Armadas tienen una conducción que impide que haya excesos que vulneren los derechos humanos.
hay respeto a los derechos humanos, no hay matanzas, ni este tipo de cosas que sucedían durante el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, esto que digo, pues indica que los menos autorizados para hablar del tema de seguridad pública o de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pues son los dirigentes del PAN. Ellos introdujeron la violencia sistemática, declararon una guerra sin ton ni son y hundieron al país en una espiral de homicidios. Nada más en el sexenio de Calderón pasamos el primer año de 8,000 homicidios al quinto año con 27,000 homicidios. Es decir, hubo una línea ascendente en el crecimiento de los homicidios y las ejecuciones. Ahora se está frenando esa línea. Por primera vez, desde entonces, desde el 2007 a la fecha, por primera vez estamos llegando en la gráfica de los homicidios a una meseta que nos permita interrumpir la línea de ascenso en la tasa de crecimiento de los homicidios. Hay que empezar a bajarla, pero ya se logró comenzar a frenar. Y sin matanzas, sin excesos, con respeto a los derechos humanos. Yo creo que ahí quien puede dar lecciones, pues es el gobierno de la República actual, por lo que está logrando, y no los personajes que protagonizaron los fracasos, la violencia, la violación a los derechos humanos y las medidas anticonstitucionales en otros gobiernos. Pues, senador, siempre es un gusto escucharte y te quiero agradecer por tomarnos la llamada. Sé que andas ocupado y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo fuerte y éxito para Sin Censura. Gracias. Es el senador Martí Batres, senador de la República por Morena, con fuertes declaraciones sobre los montajes, Carlos Loret de Mola, y sobre este tema también importante luego del atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en la Ciudad de México.